soul takes flight to the world that is invisible. But there arriving, she is sure of bliss, and forever dwells in paradise. En 1985 llegué por primera vez a Londres y una de las cosas primeras que hice fue ir a ver la Galería Nacional, y de todos los cuadros que vi, la pintura que más me impactó fue la ejecución de Lady Jane Grey del pintor Paul de la Roche del año 1834. No tengo nada más que decir que la parte técnica es una obra maestra de gran impacto, de gran nivel. Pero el mensaje que ofrece la pintura es excepcional, es impactante, porque el cuadro tiene un tamaño, es un cuadro de gran formato, es un óleo sobre lienzo de gran formato que acapara todas las miradas. Es uno de los cuadros, una de las pinturas más famosas de la National Gallery. La primera vez que esta pintura se mostró en público fue en el Salón de París en el año 1834, y como causa actualmente, en ese tiempo también causó un gran impacto. Y tuvo una aceptación muy importante, y el nombre del pintor de la Roche se hizo famoso. Y todo el mundo acudía a ver esta pintura. También tuvo sus gente que le criticaba, pero esta pintura nunca no deja indiferente a nadie. De la Roche presentaba su cuadro en el salón con estas palabras: Lady Jane Grey, declarada heredera al trono de Inglaterra por Eduardo VI, fue después de 9 días de reinado encarcelada por su prima Mary y condenada a la decapitación 6 meses después. Jane Grey fue ejecutada en la Torre de Londres a los 16 años. El 12 de febrero de 1554. Esta pintura muestra a Lady Jane con los ojos vendados, a punto de ser ejecutada por un verdugo en una oscura estancia de la Torre de Londres. En la escena, Lady Jane es guiada a la pica de decapitación por Sir John Bridges, quien era teniente de la torre en aquella época. Según la narración de la ejecución recogida en la anónima crónica de la reina Jane y los 2 años de la reina Mary, en cuanto Jane se situó frente a la pica de ejecución, dijo a los presentes: «Buenas gentes, hoy vengo aquí a morir, condenada a juicio. La reina María había sido injustamente apartada del trono, injusticia consentida por mi persona. Con este acto lavaré mis manos en inocencia, ante Dios y ante vosotros en el día de hoy». Entonces Lady Jane recitó el Salmo 51, se retiró los guantes que entregó a una doncella, el verdugo le pidió el perdón y ella se lo dio. Lady Jane le solicitó a su vez una muerte rápida y le dijo: «Una vez posada mi cabeza en la pica, ¿me quitará la venda con la que he de cubrir mis ojos?». A lo que el verdugo respondió: «No, señora». A continuación la joven se vendó los ojos. Jane se había resuelto a morir con dignidad, pero una vez tapados sus ojos, falló al intentar localizar la pica por sus propios medios. Este hecho la derrumbó. Jane comenzó a temblar, le invadió el pánico y gritó: «¿Qué debo hacer? ¿Dónde está? ¿Qué debo hacer?». Tras unos segundos de confusión en los que los acompañantes no reaccionaban, una mano desconocida, probablemente de alguien del personal de la torre, subió a la plataforma y ayudó a Jane a encontrar su camino a la pica, y así conservar su dignidad en sus últimos minutos de vida. Es este el momento que de la Roche elige para contarnos la historia. Supo transmitir la vacilación de Jane en ese momento y sobre todo el gesto del teniente de la torre para ayudarla a morir con dignidad. De hecho, el gesto con
con el que la guía me parece uno de los grandes aciertos del cuadro. Esa dulzura con la que la conduce está magistralmente descrita. Las fuentes de inspiración de La Roche eran muy variadas. En una obra se mezclan muchos de los intereses que tenía el pintor. Le gustaba la historia inglesa, leyendas medievales, la estética teatral, la obra de Jacques-Louis David y la pintura religiosa. A de La Roche le importaba mucho la fidelidad a la época histórica a pesar de las licencias artísticas que se tomó. Por ejemplo, en aquella época las ejecuciones eran públicas y al aire libre. Desconozco cuándo tuvo conocimiento de la historia de Jane, pero se documentó sobre la época, incluyendo un viaje a Londres en 1827, expresamente para visitar el escenario de lienzo y recabar detalles de la torre que utilizaría para la pintura. Estudió la historia de Jane Grey y la época a través de la documentación y grabados ingleses. Uno de estos grabados, la ejecución de la Reina de Escocia en 1795 de William Shelton, según John Opie, contempla una distribución muy semejante a la del cuadro, desde La Roche, por lo que le acusaron de plagio. Personalmente, a pesar de las similitudes, el tratamiento de La Roche sobre el tema no puede ser más diferente. Más que un plagio, lo considero una fuente de inspiración. El primer boceto que realizó a este cuadro está fechado en 1930, consiste en una serie de viñetas en las que se esboza la idea. El método habitual de trabajo del de La Roche consistía en una serie de estudios previos por la que la obra lo iniciaba en una idea general de viñetas, después se elaboraba el boceto con más detalles y definía la situación general de los elementos del cuadro. También realiza bocetos de los elementos individuales de la composición. El siguiente paso consistía en un esbozo a color, que es en este caso una acuarela, donde definía los espacios, volúmenes, tonos y la composición en general del cuadro. Después pasaba a los bocetos al lienzo definitivo y comenzaba a pintar. De La Roche utilizó modelos reales con cierta frecuencia, en este caso la modelo para Jane Grey fue la actriz de la comedia francesa Mademoiselle Anais, una mujer con la que el pintor mantuvo una relación sentimental. El modelo del teniente de la torre se cree que fue Charles Guyon. De La Roche sentía debilidad por las víctimas, por los mártires y por reflejar los momentos en que sus personajes se vuelven vulnerables. Ejemplos como Jane Grey fue María Antonieta ante el tribunal, 1851, Strafford en su camino a la ejecución, 1835, Napoleón en la víspera de su primera abdicación, el 4 de abril de 1814, y Juana de Arco en prisión, 1824, así lo reflejan. Nos mostró los momentos de derrota de grandes personajes y un instante de debilidad que el genio de La Roche inmortalizó, transformándolos en belleza. Todos ustedes se pueden informar acerca de esta historia, porque esta señorita, que fue reina unos momentos, nada más unos días, y después por las envidias, de su prima Mary, la condenaron a la decapitación. El 12 de febrero de 1554. Mary, y estudiosa, también era una protestante fanática. Cuando solo tenía 15 años, se vio envuelta en un siniestro complot de John Dudley. El objetivo era ponerla en el trono después de la muerte del rey Eduardo VI, pero terminó trágicamente para la joven, siendo un reinado de solo 9 días. La popularidad de la reina María empezó a caer cuando decidió comprometerse con el príncipe español Felipe, el futuro Felipe II de España. Al pueblo inglés no le gustó este compromiso y los consejeros de la reina vieron peligrar la corona. Decidieron entonces condenar a muerte a Jane y a su marido para así evitar que el pueblo se levantara en favor de la antigua reina. Jane recibió su sentencia de muerte con mucha amargura y pena. Ella no quería morir. Una hora después de la muerte de su marido, Jane se encontraba ante el pueblo enfurecido, que pedía su cabeza. Ella dio un pequeño pero emotivo discurso, donde dejó muy claro que ella no había querido ser jamás reina, y pidió que oraran por su alma. Después de esto fue decapitada. Jane falleció con tan solo 16 años, y solo reinó durante 9 días. Fue enterrada junto a su marido en la capilla de San Pedro, en la Torre de Londres. Bueno, ahí para los que más les quieren investigar sobre el asunto, impactante que esta pintura motiva pues a investigar más y ver cómo son las cosas
en los círculos del poder.